Una vez que el tóxico está en sangre, independientemente de la vía de entrada, se distribuye por todo el organismo. Esta distribución generalmente ocurre con rapidez y no es realizada de una manera homogénea, ya que la tasa de distribución hacia órganos y tejidos está determinada primariamente por el flujo sanguíneo, así como por la tasa de difusión desde el lecho capilar hasta las células, ya sean órganos o tejidos. Así pues, a través de la sangre los tóxicos llegan hasta hígado, riñón, músculo, etc. Para llegar al cerebro, el tóxico ha de atravesar la denominada barrera hematoencefálica y para llegar al feto, la fetoplacentaria. Los tóxicos pueden ser transportados disueltos en el agua plasmática. También pueden ir unidos a eritrocitos, a glóbulos blancos y a proteínas plasmáticas, siendo esta última la forma más frecuente de distribución de los tóxicos. A estas proteínas, como la albúmina sérica, los tóxicos se unen mediante enlaces débiles, reversibles. Algunas proteínas importantes en toxicología son la ceruloplasmina, la transferrina y las metalotioneínas. Algunos lípidos pueden transportar también xenobióticos por disolución en ellos. Los xenobióticos y por tanto los tóxicos pueden acumularse y concentrarse en ciertos tejidos y órganos como consecuencia de causas diversas: afinidad química por una determinada estructura, buena solubilidad en una fase concreta, existencia de mecanismos de transporte activo, etc. Por lo tanto, la tendencia de los distintos tóxicos a almacenarse en el organismo dependerá de sus propiedades físico-químicas. En estos depósitos, los tóxicos están en equilibrio con su fracción libre en el plasma, siendo esta la fracción que se encuentra en equilibrio en todo el organismo. El fenómeno de almacenamiento podría ser considerado como un mecanismo protector, cuando a través de este se mantiene la concentración por debajo de la dosis tóxica. El tóxico se considera como algo inactivo cuando se encuentra en su depósito de almacenamiento, aunque a veces también puede provocar efectos nocivos cuando está en estos depósitos, por ejemplo el estroncio en el hueso. También hay que considerar que, bajo circunstancias específicas, los tóxicos pueden movilizarse de estos depósitos, por ejemplo el plomo en el hueso o los compuestos organoclorados de la grasa, volviendo pues a su distribución orgánica. ¿Y cuáles son los lugares más frecuentes de almacenamiento de tóxicos? Los tejidos más frecuentes son el hígado, el riñón, la grasa y el sistema nervioso dentro de los tejidos blandos y el hueso como tejido duro. También las proteínas plasmáticas pueden considerarse como estructuras de almacenamiento temporal. Eso no quita que los tóxicos puedan aparecer en cualquier órgano o tejido, aunque sea a concentraciones bajas. La eliminación de tóxicos puede realizarse por diferentes vías. La principal vía es la renal, a través de la orina, pero también hay otras de gran importancia como la biliar y la láctea, y otras menos frecuentes como la saliva o el sudor. A través del riñón se pueden eliminar sustancias por filtración pasiva, a través del glomérulo renal, o bien por difusión pasiva y por secreción activa, ambos procesos por los túbulos. No obstante, a este nivel se puede producir también una reabsorción de ciertas sustancias. Por eso es importante el grado de unión de las sustancias a las proteínas, el pH de la orina, el estado de la molécula, es decir, su hidrosolubilidad y grado de ionización, la existencia de lesiones en los glomérulos y la actividad enzimática del tejido renal, ya que puede cambiar la polaridad de ciertas moléculas facilitando su eliminación. A través de la orina se eliminan sales metálicas, ácidos, bases, alcoholes, etc. La vía biliar es útil tanto para sustancias polares como apolares. Se realiza contra gradiente de concentración y hay que considerar que la bilis drena al intestino, por lo que las moléculas podrían volver a ser absorbidas a través de este, provocando lo que se denomina circuito enterohepático. Estas moléculas pueden llegar a las porciones finales del intestino donde están las bacterias, las cuales podrían incluso cambiar de nuevo la estructura de la molécula por sus procesos de biotransformación. La leche es importante para ciertas sustancias liposolubles, convirtiéndola en una vía de entrada en el caso de lactantes, como por ejemplo para aflatoxinas o para plaguicidas orgánicos. Por la saliva pueden eliminarse sales metálicas, aunque éstas pueden quedarse depositadas en los dientes, caso del plomo y del mercurio. Por vía inhalatoria pueden eliminarse sustancias en estado gaseoso y volátiles, como por ejemplo el monóxido de carbono, hidrocarburos y alcoholes, mientras que por el pelo pueden eliminarse elementos como el arsénico.